Ho tinc així tot arxivat, tot el que he anat descobrint. Nos mandaron a una sucursal, se llamaban comandos, y tuve suerte porque al campo que me mandaron en el pueblo de Tenber. Y el que mandaba, y mandaba mucho, era César Orquín. Creo que es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Valenciano César Orquín. ¿Cómo era? Alto, garboso, moreno, muy mandón. Tenía todas las ventajas que puede tener un carisma imposible. Y el que mandaba el campo en forma española era César. Me da ganas de llorar. Me acordé de entonces un verdadero español. Nosotros estábamos con un comando que le decían el comando de César. César era un español, peor que una SS. Malísimo. En la guerra fue desde luego de lo que llamaban el PUN, era la quinta columna que llamaban en España, que era la que operaba en la retaguardia però contra la República. N'hi ha declaracions que són absolutament inconsistents. César no va ser en cada moment militant del POM, ni siquiera era trotskista, perquè ell era anarquista. Dentro de ese comando había un capo más terrible que un capo alemán, Y los capos, los que pegaban, eran españoles. César, este valenciano, ingeniero, que hizo la guerra con la República. ¿Cómo fue a matarse ese hombre? No lo sé. La primera vegada que vaig sentir parlar de César Orquín va ser fa més de 40 anys. Va ser al llegir este llibre de Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. I diu: hi va haver un republicà, en César Orquín, que ha creat al seu voltant una llegenda. D'aquesta figura me n'han arribat notícies contradictòries. Alguns deportats asseguraren que en César es va portar bé amb els republicans que eren a les seues ordres. Però d'altra banda, el Partit Comunista, militants, l'acusaren d'enviar 150 deportats del comando a Gusen per a ser aniquilats. El cas és que en 2017, quan estava investigant sobre els deportats de la meva comarca de la Vall d'Albaida, em va eixir un exdeportat que havia estat en el comando César. I aleshores ahir és quan em mata la curiositat i tinc que averiguar qui dimonis va ser César Orquín Serra. Bahnsteig 2. Regionalzug nach Krain-Bad Kreuzen fährt ein. Hicimos el viaje con policías o soldados a un sitio y a otro para que nadie se moviera. Y un día y pico de camino llegamos al país del terror.
Llegamos al atardecer cuando se ponía el sol. En el suelo había tal vez 10 o 15 centímetros de nieve. La temperatura de 15-20 grados bajo cero. Am 12. Dezember 1940 kam hier ein Güterzug an mit 846 spanischen Deportierten. Es war der 6. Transport mit Spaniern seit August 1940 und es war bis zu diesem Zeitpunkt der größte aller Transporte mit spanischen Häftlingen. Se abrieron las puertas de los vagones y aquello fue como si todos los locos del infierno hubieran venido a esperarnos. Imposible explicar lo que allí sucedió. Y un enorme orfeón de chillidos, de ladridos, de tiros de pistola, de quejas. Horrible. Als sich die Schilder sahen, sagte ihnen dieser Name nichts, Mauthausen. Sie hatten diesen Namen dieses Ortes inmitten Europas am Ufer der Donau noch nie zuvor gehört. Ja, sie konnten ihn noch nicht einmal richtig aussprechen, Mauthausen. Sie erkannten aber sehr wohl diejenigen, die hier auf sie warteten. Entonces sí, la SS, elementos escogidos de raza aria, rubios, grandes, muy bien uniformados. La piedad para ellos era signo de debilidad, de cobardía. Y entonces nos reunimos de la misma forma como hacen los perros pastores con las ovejas, a culatazos y a tiros y demás. Von dort mussten die Häftlinge dann zu Fuß, meistens direkt durch den Ort Mauthausen hinauf ins Lager marschieren. Es gab zwar vermeintlich die Order, das Fenster zu schließen, das wurde aber nicht immer befolgt und wir haben sehr viele Zeugenaussagen von Überlebenden, aber auch von Menschen hier aus der Bevölkerung. Die Menschen hier erinnern sich daran, dass manche Menschen hier aus der Umgebung helfen wollten, versucht haben zu helfen, indem sie vielleicht ein Stück Brot zugesteckt haben. Viele Überlebende erinnern sich aber auch daran, dass die Menschen einfach weggeschaut haben. En cuanto pasamos el pueblo, arreciaron otra vez los tiros, los culatazos, chillidos como de gente poseída. Y empezamos a subir una loma que debe tener 3 o 4 kilómetros, que no sabíamos naturalmente dónde íbamos. Por atrás se oían disparos a menudo. Supimos más tarde que remataban a los que no podían seguir el ritmo de la columna. Y subíamos hasta que de lejos vimos un emplazamiento en lo alto de una loma. Y a medida que íbamos acercándonos nos parecía aquello más horrible, más un edificio fuera de lo conocido, una antigua fortaleza. Y llegamos al campo. Unter diesen mehr als 800 Gefangenen, die hier oben in Mauthausen ankamen, befand sich ein Gefangener mit der Nummer 5087 aus Valencia. Das war César Orquín Serra. Nos meten allí a última hora patadas y culatazos, empujones y cierran la puerta. Ahora, los pastores ya habían cumplido. Es un mundo desconocido. César Orquín sí que lo sabía. Luis Stein, por ejemplo, me lo dijo. César nos advirtió a dónde íbamos. Pero muy pocos sabían dónde iban. Era una cosa totalmente desconocida. Empujados a patadas y golpes y demás, nos hacen bajar unas escaleras nada más entrar al campo. Eran las duchas. Todavía por aquella espera salía agua. Y nos quitan pelo y vello, además de todos los bienes que pudiéramos tener, incluidos relojes, fotos de la familia, todo. Mauthausen war zu jener Zeit das einzige Konzentrationslager der Stufe 3. Das bedeutete, dass hier in Mauthausen und im Zweiglager Gusen die härtesten Haftbedingungen herrschten für Häftlinge, die in Augen der SS nicht mehr erziehbar waren. Diejenigen, die hier oben schließlich in Mauthausen ankamen, beschreiben diesen Ort häufig als die Hölle auf Erden. Como le dijeron las SS, dice, mira, de aquí de la puerta para adelante, no es igual que sea usted comunista, que sean esos, que sean otros, no me diga usted nada, porque de aquí no va a salir nadie.
Están todos por lo mismo. Sean como sean, del color que sean, de la ideología que sean. Aquí han entrado y van a salir por la chimenea. Uno de los días aparece por la barraca un cadáver y le dice a Marcelino: Udari, ¿no me conoces? Digo: no, soy Elejalde. Un verdadero cadáver ambulante. Y había entrado a lo mejor 2 meses antes que nosotros, no más. Y dijo: yo de aquí no saldré. Y enseñó la chimenea del crematorio y dice: ¿ves? Allí saldré yo. No duró casi nada. Elejalde. És terrible. 80 anys després encara n'hi ha testimonis que borronen. Per altra banda, de l'antic deportat, Joaquín Amat Piniella, al escriure la seva celebrada novel·la K.L. Reig, havia convertit a César en un dels protagonistes principals de la mateixa. El llibre K.L. Reig, així està, també el tenia. L'havia llegit feia molts anys sense saber que César era l'August de la novel·la. Així doncs, s'hi descriu a César o a l'August de la següent manera. L'August necessitava l'afalac, que l'escoltessin. La seva mitomania assolia de vegades qualitats de virtuosisme. Tan aviat li dava per ufanar-se del suposat origen aristocràtic de la seva sang i de la seva fortuna particular, com pretenia passar per un revolucionari perillós. Li era igual declarar-se ballarí que poeta o autor dramàtic. Un dia assegurava haver estudiat medicina i una setmana després resultava que era enginyer o gerent de la indústria paterna. I quan tenia ganes d'esgarrifar la concurrència, afirmava haver-se unit sexualment amb una germana per part de pare. El cas és que jo no sabia gran cosa sobre César. Quan, trastejant per internet, vaig veure este blog que parlava de K.L. Reig i, el més interessant, m'apareix al final un post d'una tal Natalia Grozona que deia: jo soy la nieta de César Orquín y quiero contactar. Aleshores vaig pensar: esta és la meua. Vaig buscar Natalia Grozona per Facebook. Me'n van aparèixer 5. Totes aparentment eren argentines i la majoria eren de Mendoza. Vaig escriure les 5, unes línies explicatives, i al cap de 5 minuts, sorprenentment, una em va contestar: jo soy la nieta de César Orquín. Yo creo que Argentina recibió mucha gente que vino de la posguerra y toda la gente se instaló en diferentes ciudades del interior, porque realmente las posibilidades de crecimiento eran mucho mayores que en la capital federal. Mi abuelo, cuando se radicó en Mendoza, se empezó a dedicar a la publicidad y la propaganda. Mi papá y mi mamá, de alguna manera, continuaron con el negocio y es la empresa familiar que hoy tenemos. Y sí, es un poco el seguir con esta tradición, con lo que probablemente llevamos en la sangre. Creo que el haber venido para la Argentina fue más una posibilidad que una elección. Yo no he tenido nunca un comentario directo de que él estuviera huyendo. Mi percepción es que sí, él estaba huyendo. Recuerdo el día que recibí el mensaje, un día de julio del 2017. Li vaig dir de que jo era valencià, que era historiador, cosa que és mentida. Soc un apassionat de la investigació històrica, això sí, però soc autodidacte. Mi mamá había sido contactada por otro historiador que hizo un trabajo sobre mi abuelo y cuando nos envió el trabajo, yo no sé si no entendió lo que le habíamos contado o lo tergiversó, al menos yo sentía que no reflejaba la historia de mi abuelo. Jo ja havia llegit aquest llibre, El Comando César, que és l'estudi més complet que n'hi ha sobre el grup de republicans espanyols que van anar al Comando César. Ell va fer un treball monumental, entrevistant a exdeportats que havien estat en el Comando César
Però a l'hora de la veritat va treure unes conclusions molt superficialment. És un llibre que compta amb les seues mancances perquè no disposa de la suficient confiança de la família i el personatge era massa contradictori segons les afirmacions que s'havien fet en un i en altre sentit. Al principio de empezar a investigar todo esto era uno más, pero siempre ha tenido el San Benito, digamos, de ser un aliado de los nazis. Eso sí. Para mí era mi abuelo, conocía muy poco de él, pero creo que desde ese momento sentí que era una historia que debía ser reivindicada, que él necesitaba ser reivindicado y que mi mamá también lo necesitaba. Die Gewalt hier in Mauthausen war Teil des Alltags der Häftlinge. Die SS hatte die Aufsicht über die Häftlinge in die Hände anderer Häftlinge gelegt, den sogenannten Kapos. Und Aufgabe dieser Kapos war es, um ihr eigenes Leben zu retten, Gewalt gegenüber ihren Mithäftlingen auszuüben. Die ersten Kapos waren allesamt deutsche oder österreichische Häftlinge. Los capos también fueron seleccionados en las cárceles entre los arios, entre los más sádicos. Tenían que ser peores que la SS porque tenían un puesto de privilegio en el campo. El golpe mayor fue los españoles. Cuando llegamos a Mauthausen empezaron a matar a los españoles y los mataban como chinches. En ese momento son la escoria del campo. La nacionalidad que llegaba el último era la escoria. Y entonces están en la peor situación. ¿Cómo los mataban? Los mataban a palos, a tiros, a empujones, a patadas, como podían. Sí. El primer año de los españoles fue fatal. Fatal, que yo no estuve un año. Me fui al comando antes del año, por mi suerte. Das Leben im Konzentrationslager grundsätzlich war geprägt von Mangel. Mangel an vielen Dingen. Mangel an Nahrung und man kam nie zu den Kalorien, die man brauchte, um zu überleben in Wirklichkeit. Mangel an Raum. Das Lager war voll mit Häftlingen. In Mauthausen gab es Baracken. In einer solcher Baracke waren mehrere hunderte Häftlinge untergebracht. Es konnten bis zu 1000 Häftlinge sein. Das bedeutete, die Stockbetten mussten unter mehreren Häftlingen geteilt werden. Mangel an Kleidung. Die Häftlinge hatten einen einfachen Pyjama und waren nicht gegen die Kälte geschützt. Ja, Mangel sozusagen an allem. Der Mangel war die grundsätzliche Daseinsform eines Häftlings hier im Konzentrationslager. Dahinter steckte, glaube ich, auch ein Kalkül der SS, weil durch diesen Mangel auch der Konkurrenzkampf innerhalb der Häftlingsgesellschaft gefördert wird. La cantera era el primer paso de eliminación a granel. Nada de uno por uno y estas cosas ya no, allí era a granel. Als Mauthausen im Jahre 1938 gegründet wurde, versuchte die SS wirtschaftlichen Gewinn aus der Arbeit von Häftlingen zu ziehen. Und so besichtigte schon eine erste Gruppe von SS-Angehörigen im April 1938 hier diese Gegend um Mauthausen und Gusen, um die hier existierenden Steinbrüche zu inspizieren. Und später fiel dann auch der Entschluss, hier später auch ein zweites Konzentrationslager zu errichten, das KZ Gusen im Jahr 1939. El régimen estaba tan estudiado por la SS que ninguno debía de pasar los 5 o los 6 meses de vida. Eso estaba estudiado, pero hasta decir basta, no tenía que haber ahí ningún fallo. Also die Stiege hinter mir, die über den Steinbruch hinauf ins Lager führt, ist
in der Erinnerung der Häftlinge als die Todesstiege bekannt. Und das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass beim Tragen von Steinen über diese Treppe Dutzende, Hunderte, sehr viele Häftlinge starben durch Unfälle oder zu Tode geprügelt wurden. A la hora de volver al campo, en esas parihuelas, allí cargaban 3 o 4 o 5 cadáveres, unos con los ojos fuera, otros con mandíbula rota, otros con la pierna rota, muertos o moribundos. Había que subir por aquellas 186 escaleras. 2 personas normales y fuertes no hubieran podido, y nosotros menos. Estábamos abajo y nosotros veíamos los que llegaban arriba de la escalera ya, como una procesión. Y claro, veíamos a los prisioneros que subían a nosotros con parihuelas. Era dantesco aquello, y Canadier igual. Ab Mitte 1940 bis Ende 1942 waren die Jahre der höchsten Sterblichkeit hier in Mauthausen. Und das ist genau jene Phase, in der auch der überwiegende Teil der spanischen Republikaner hierher nach Mauthausen deportiert wurden. In dieser Zeit waren Mauthausen und Gusen gemeinsam jene Nazi-Konzentrationslager mit der höchsten Sterblichkeit überhaupt. Speziell Gusen war zu jener Zeit ein Todesort. Gusen está considerado por todas las nacionalidades el infierno de los infiernos. Mauthausen sin nada malo, pero cuando llegamos a Gusen no tenía ni comparación, porque Gusen era... Pero eso no se puede explicar, es muy difícil. Eso es muy difícil. Hay 3 meses que son dantescos para los republicanos españoles. Noviembre, diciembre del 41 y enero del 42. Y es en Gusen. Aquello es funesto. Funesto. Allí mueren, pero, y perdón por la frase, a mansalva. La cosa más terrible era ver a todos los amigos, gente que conocías que se iban a morir porque tenían más remedio. Cuando tú, el primer día en Mauthausen, quieres suicidarte, ¿por qué no lo haces? No sé. Dicen que suicidarse es de cobardes, pero es mentira. Yo no tuve valor. ¿No te atreviste a ir a la Alambrada? Exacto. Y cada día había varios. Cada día, por la mañana había gente agarrada que había muerto electrocutada. Yo oí llamar a su madre en un montón de idiomas del mundo. Era el único agarrón que les quedaba a los que se iban. Se agarraban al recuerdo de la madre. César fue el más inteligente de todos y se dio perfectamente cuenta de que así no iba a salir ninguno con vida. En los últimos días me tenía que agarrar los amigos, ya no podía andar, estaba muy agotado, estaba ya, no podía más. Y viene un amigo que dice, Paco, el jefe de tu barraca está tomando nombre para salir. Hoy fui corriendo y alrededor de había 200 personas que querían, márcame. Y yo me puse delante y me marcó mi número. Y al día siguiente salí, ahí me salvé. Aleshores li vaig enviar a Natàlia Grozona el comando César d'Ernest Gallard i també una reedició de K.L. Reig d'Amat Piniella. És veritat que jo buscava la seva col·laboració, però també és cert que com a familiars em pareixia de justícia que els tinguera. Yo desconocía que la novela K.L. Reig el personaje de Augusto estaba inspirado en mi abuelo. L'autor, Joaquim Amat Piniella, efectivament va formar part del Comando Cèsar. K.L. Reig s'ha considerat que és la novel·la més destacada de l'experiència republicana als camps nazis. De totes maneres, la literatura escrita per supervivents dels camps nazis sorgeix de la necessitat no només d'explicar-se l'autor, sinó de fer parlar els que no van sobreviure. I parla d'allò que molt pocs sers humans han experimentat.
Joaquim Amat Piniella justament diu que aquesta experiència pertany a la Internacional del Dolor. Lo que m'obsessionava és que no haver vist mai cap de fotografia de César Urquín. Fora de Mendoza i d'Argentina, dubte molt que algú l'haguera vist. Con Guillem me pasó, él estaba enamorado de esta historia, de este personaje. Él quería seguir descubriéndolo. Y la verdad que me parece que cuando alguien pone el amor y la pasión, cosas buenas siempre suceden. Aleshores vaig demanar a la família si podien enviar-me una fotografia de César Urquín. En ese momento yo decidí contactarlo directamente con mi mamá para retroalimentar la información que tenían uno con el otro. Mirá qué bien, qué joven que era. Sí. Esta foto es realmente como lo vi yo cuando lo conocí, tal vez con unos kilitos más, pero César era muy fotogénico. Acá está con el arito, su perro. Sí. Es una y foto, una cara de niño bueno. Se nota una cara feliz, así que debe haber tenido una niñez agradable. Aquesta fotografia, evidentment, no és d'un xiquet de classe obrera de començaments del segle XX. La classe obrera, fotografies d'estudi no se'n feia. En realitat no es feia fotografies de cap tipus. Esto cuando se fundó el CIPI, una entidad de bien público, César Urquín, que era el que mejor hablaba de todos los que estaban ahí en la comisión, siempre era el que tomaba la batuta para hacer las presentaciones. Él escribía, permanentemente escribía. Ya había desechado un par de máquinas de escribir porque las pulverizaba de tanto uso que le daba. Aquí está con la última que tuvo él, con la que llegó hasta el fin de sus días. Esta foto es para la historia, porque estás con tu papá y tu padrino. Éramos muy jóvenes. Éramos muy jóvenes, sí. Nos casamos con 23 años los dos. Luis Urquín o Luis Moreno Sabater, como lo quieran poner, era el padrino de nacimiento de Mausi y también fue nuestro padrino de casamiento, porque César Urquín no iba a entrar a una iglesia ni siquiera por su hija, pero no se negó a posar en estas fotos con Mausi y su hermano Luis Moreno. Y esta allá en el campo. A Fockelbruck va començar tot. Das Kommando, das César Urquín Serra unterstand, setzte sich aus 300 Häftlingen zusammen. Beinahe alle dieser Häftlinge, ausgenommen 2 Deutschen, die in der Häftlingsküche arbeiten mussten, waren Spanier, republikanische Spanier oder auch Rotspanier, wie sie die SS bezeichnete. Dieses Kommando kam erstmals hier in Vöcklerbruck, 85 Kilometer westlich von Mauthausen, zum Einsatz. Yo dije, yo me voy del campo en el primer comando. Y en el primer comando que salió, de españoles, salí yo. Llegué a Vöcklerbruck y respiré. Das Lager Vöcklerbruck stand am Beginn der Entwicklung eines Systems von Außenlagern, das sich bis Kriegsende über ganz Österreich und darüber hinaus erstreckte. Insgesamt wurden mehr als 40 Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen-Gusen errichtet. Diese frühen Lager entstanden oft aus Partikularinteressen der SS. Wenn es im Sommer 41 noch keine
Außenlager gab und dieses Konzept nicht existierte, musste es einen anderen Grund geben, warum dieses Außenkommando Vöcklabruck eingerichtet wurde. Und vermutlich war Caesar selbst der Impulsgeber dafür. Vermutlich hatte er die SS mit welchen Mitteln auch immer davon überzeugt, ihm dieses Kommando aus mehreren hundert Männern zusammenzustellen und sie als Arbeitskräfte an einen anderen Ort, in dem Fall nach Vöcklabruck, zu schicken. En Kyle Reich està clar almenys que sorgeix com a voluntat expressa de l'August, però el que em sembla a mi interessant, a part d'aquest personatge tan únic que decideix tenir una relació amb els alts comandaments del camp i fer-los entendre que si volen extreure treball dels deportats espanyols s'han de tractar millor. Hier in Vöcklabruck mussten Infrastrukturarbeiten vollbringen. Sprich, sie mussten hier Straßen errichten, Brücken bauen und vor allem mussten sie auch die Verbindungsstraße zwischen Linz und Salzburg fertigstellen. Salían comandos a otros campos, sucursales dependientes de Mauthausen, con alambradas pero no eléctricas, guardados por la SS y la SA, pero no intervenían. El trabajo era el mismo. Solamente de noche descansaba con César, descansaba porque te tiran la barraca y cerraba. Y dormía. A ver te reponía, para Mauthausen ni de día ni de noche dormía. Que evitó al máximo que muriera gente. Es verdad esto. Evitó que murieran. Sí, evitó que murieran, porque siempre se las arregló para que los alemanes no fueran más allá de lo que eran capaces de hacer. Hombre, yo te puedo contar el caso de Louis Stein, que se hizo famoso. No sé, me acuerdo si era mantequilla o azúcar. Hacía así y se opone en la boca. Y no sabía que detrás tenía un sargento de la SS. Y el sargento coge la pistola y en ese momento, eso es famoso, esto es famoso, aparece César Orquín. Por eso dice Luis que le debe la vida. Y las palabras de César fue: ya tenemos otra vez al hijo puta del valenciano tocándome los cojones. Y le pegó una hostia que lo envió de aquí 300 metros. El sargento de la SS se sonrió y siguió su camino. Decía el Corazón, una torta mía es una torta. Pero si por no hacerlo yo delante de ellos os dejo, os pueden pegar un culatazo y romperos la cabeza. No hubo ningún maltrato y si leías enfermo ibas a la enfermería, eran también españoles, te tractaban todo bien. Muerto no hubo ninguno en tanto tiempo que se viu. O no s'havia trobat o no s'havia buscat suficientment esta dada perquè era importantíssima per a entendre la importància del comando César. Se decían que solo murieron 4 españoles en este comando, que si hubiera estado bajo de capos alemanes, un 50% no hubiese venido. Pero lo que no decían era que de este comando, cuando habían deportados delicados de salud por el trabajo, iban a morir a Mauthausen. Vienen a buscar a otros más fuertes. Rücküberstellungen aus Außenlagern ins Hauptlager häufig bedeuteten Überstellungen hier ins Sanitätslager, ein Bereich hier im Lager für kranke Häftlinge, die nicht mehr arbeitsfähig waren. Das ohne jegliche medizinische Versorgung. Das heißt, die Gefangenen wurden tatsächlich dorthin gebracht, um sie dort sterben zu lassen. Así que nuestro comando era quizá peor que los otros comandos, fue idéntico a los otros. Im Fall vieler Außenlager kennen wir hier die Ziffern und wir wissen, dass in vielen Außenlagern so war, dass sehr viele zurück nach Mauthausen geschickt wurden und dann hier auch starben. Im Fall von Vöcklabruck kennen wir diese Zahlen leider nicht. Se conocieron en Vöcklabruck. Mi papá podía salir del campo y dormía en la casa de mi abuela. Mi mamá era una excelente persona, muy educada, muy inteligente, era antinazi, antimonárquica, anti todo. Era muy liberal mi mamá. Viendo esto, ¿no? Tu papá tenía una novia en Valencia. Sí, pero se fue en el 36, desapareció en el 41 ya no volvió nunca con más él. por España. Sí, y que le mandaba permanente cartas y cosas. Y mi mamá
Él no era celosa, no tenía ningún problema. La Luisita y la Aloisie, porque mi mamá era Aloisie. Luisa le dicen esa se acá. encargó de ponerlo en órbita. Y bueno, después se casó y después vino 25 de mayo de 1946 nació quien habla y bueno, de ahí seguimos adelante los tres juntitos. Seguramente la presencia de su hija colmó todo lo que le faltaba después de tantos años de sufrimiento durante la guerra, ¿cierto? César, este valenciano, ingeniero, que hizo una guerra con la República. ¿Cómo fue a matarse ese hombre? No lo sé. ¿Cómo fue a matarse ese hombre? No lo sé. A matarse ese hombre? No lo sé. No lo sé. El compromís de Guillem amb la veritat el du a rastrejar a arxius que fins aleshores no havien estat rastrejats. El personatge de César Orquín sobrevola qualsevol història que sobre la deportació espanyola se faça. Cada porta que es toca s'obri i la informació és bestial, ens obliga a estirar del fil. Durante los años 30, en la Segunda República Española, mi papá primero parte del sindicalismo, después comienza su idea de anarquista y republicano, por supuesto, y empieza su corredera. En l'any 35, César Orquín fa una trastada. De quina trastada es tracta? No ho sabem. Porque comete un error. Vaya a saber qué hizo. Alguna chanchada, decimos acá. Lo mandan castigado a África. El que és ben cert és que son pare l'envia a fer la mili en el protectorat de Marroc. Allá porque tenía un tío militar. Quan Francisco Franco dona el cop d'estat el 18 de juliol de 1936, César Orquín es troba al protectorat espanyol al Marroc. Això l'obliga a reaccionar, creuar l'estret de Gibraltar i tornar a València. Él llegó, estaba su mamá en la puerta y la vio y le dio un beso y le dijo, mamá, me voy a la guerra. Y partió y ya no más se vieron ninguno de los dos, nunca más. Él no hablaba de la guerra, mi mamá tampoco hablaba de la guerra, y si hablaban de la guerra probablemente lo hacían en alemán. En la casa de mi abuelo todos los temas ásperos se hablaban en alemán, entonces los entendían ellos tres. En realidad mi papá y los amigos que estaban acá se juntaban todos y se iban lejos de las familias para hablar de cosas duras. A nosotros solo nos contaban lo gracioso, lo que les daba un poco de alegría. Entre que se'n va a la guerra en el 36 i la primera meitat del 37, jo no he trobat cap referència d'on va poder estar. Però sí he pogut documentar que a finals del 37 es trobava al front d'Aragó amb les brigades internacionals. En concret, amb la brigada 15, la del famós batalló Abraham Lincoln. El batalló Lincoln està integrat per gent, podem dir, intel·lectual. Hi ha mestres, hi ha periodistes, hi ha editors, hi ha escriptors. Crida molt l'atenció el que César Orquín va ser comissari polític i era l'únic anarquista de la trentena de comissaris polítics del batalló. La resta eren tots comunistes. I és ahí on entenc que ha d'estar, perquè ell era un amant de la confrontació dialèctica i crec pensar que era el lloc, el front, on ell es veia motivat
per a expandir-se també intel·lectualment. També he pogut constatar que César Orquín es va afiliar al gran sindicat anarquista, la CNT, en 1933. I diuen que és d'origen proletari, quan els deportats de Mauthausen el fan fins i tot d'origen aristocràtic. En octubre de 1938, Joaquín López Raimundo el situa en Montblanc, molt prop de Tarragona, en el comiat de les Brigades Internacionals. Uno que conocí en la guerra, que se llamaba César Orquín. Yo lo conocí cuando fui a Montblanc. Él era comisario de compañía y estaba bien, fuerte, hermoso, un bigote, pistola. Era un tío muy elegante, además tocaba el piano. Era familia de Valencia, de valencianos. Y yo no sé por qué, era una división comunista y él era anarquista, y estaba allí en esa división. Y hicimos amigos, íbamos al cine. Posteriorment, Franco va conquerir Barcelona i Catalunya entre gener i febrer del 1939 i César Orquín va emprendre el camí de l'exili. En aquest cas, creuant la frontera, juntar els seus companys de militància per la Jonquera i acabant amb els camps que els francesos havien destinat per enclaustrar, per concentrar els espanyols exiliats. Y me lo encontré en Barcarés. O quizá no en San Ciprián, pero ya no era amigo mío. Lo que salta a la vista és de que les diferències entre César i els comunistes venien de la guerra. Ahora te ríes, pero en aquel momento era una cosa de miedo. Y ya no me habló ni nada. L'1 de setembre de 1939, l'Alemanya nazi ocupa una part de Polònia que els aliats, Anglaterra i França, consideren que és inacceptable i, per tant, esclata la guerra. Com molts altres espanyols, César Orquín és allistat en les companyies de treballadors estrangers a finals de 1939 i és destinat a la companyia 114 que confronta el nazisme a la línia Maginot, exactament a Estrasburg. L'expansió del nazisme per Europa és rapidíssim i al maig de 1940 ja s'han expandit per França i, per tant, els espanyols que estan a la línia Maginot han sigut captius, sense ningú reconeixement dels seus drets i són internats a estalacs, que són una espècie de presons en les que estan temporalment abans de ser després reclosos als camps de concentració, exactament a Mauthausen en aquest cas. Y lo más curioso es que luego fui a Mauthausen, estaba allí también. Y era intérprete porque también sabía alemán, porque era un tío muy echado para adelante, todo lo hacía él. Entre els exiliats hi havia una certa desconfiança cap a César, perquè no entrava dins dels seus esquemes que un jove il·lustrat i presumptament acomodat fera la guerra com a anarquista i en el bàndol republicà. En este punt em queda clar que per entendre la seva història cal aprofundir en la seva personalitat i en els seus orígens, absolutament contradictoris.
¿Qué tal era este César? Sumamente inteligente, ¿eh? Pero al mismo tiempo un poco vanidoso, un poco arrogante. Hablaba el alemán perfectamente. Tocaba el piano. Era una familia muy rica valenciana. Ya. ¿César cómo? Ortín. Ortín. Valenciano. Ya. Donde él entraba se hacía un poco de silencio porque tenía mucha presencia, tenía una gran voz, tenía mucha personalidad y era muy histriónico y le encantaba sobresalir. Yo conocí a César Orquín en 1978 en la Escuela de Publicidad. César era profesor y vicedirector de la escuela. Creo que fue una de las personas que más me marcó en la vida. Hace 18 años decidí venirme a Valencia. Cuando yo llegué y vi Calle Alboraya, me acordé que don César me había dicho que había vivido toda su infancia muy cerca de estos jardines y para mí es un recuerdo constante desde que llegué, su infancia y su recuerdo de Valencia. De César Orquín jo ja sabia, perquè apareixia a la seva fitxa de Mannhausen, que havia nascut el 13 de maig de 1917 a la ciutat de València. Era hijo de José Orquín y de Ana Serra. Y el padre trabajaba en la empresa de gas y aparentemente mi abuela de joven era empleada doméstica. Mi papá fue a la universidad y cuando empezó la guerra se acabó todo. Él no tenía títulos académicos, pero realmente él era el mejor profesor de la Escuela de Publicidad, sin dudas. Es, sin duda, el tipo más inteligente, el hombre más inteligente que yo he conocido. La intel·ligència no pot determinar-ho tot. S'han de donar certes condicions, i no era el cas de César, fill d'un humil treballador de la empresa del gas. Hi ha alguna cosa que no cuadra. Mi papá con mi abuela eran carne y uña. Y con mi abuelo se llevaban muy mal. Mi papá no quería hablar de mi abuelo. Yo le dije al señor Guillén que el papá de mi papá trabajaba en Gas Lebón. Molt agraït. A l'Arxiu Municipal constata que a partir de l'any 1915, al carrer Alboraya número 4, viu el nou matrimoni format per Ana Maria Serra i un home més major, José Orquín, de 45 anys. En 1924 també hi apareixen enregistrats César i la germana, Amparín, nascuda un any abans. Però el més sorprenent és que hi ha anotat el sou del pare, José Orquín. Cobrava 6.300 pessetes anuals, un dineral per a l'època. El trabajo de José Orquín en la empresa era un trabajo normal de contable o administrador en esa época. Un humil treballador del gas no cobrava aquest dineral. I, a més, on queden els suposats orígens aristocràtics de César? Algo tendría que ver el papá real o verdadero de mi papá en todo este lío de dinero que hay. En algun moment va arribar a fer referència al papá verdadero. Me llamó mucho la atención que mi papá tenía una educación distinta a la que puede tener en esa época también un niño normal, de la clase normal. Música, equitación, un montón de cosas que la gente normal no tenía, no podía. I la pregunta següent és, Mausi, qui és el papà verdader de César Orquín? Mi papá nunca dijo quién era el padre, nunca. Pero debe haber sido alguno de la fábrica de gas, porque él decía que su papá era dueño de Media Valencia y que cuando su papá estaba enojado,
cortaba el gas en Valencia y nadie tenía luz ni nada. Com pot no saber-ne res? Yo le dije a Guillén que hablara con Atlántico porque él tiene mucha más idea de todo lo que han pasado. Porque Luis hablaba mucho con su hijo. En 1950, entre octubre y noviembre. Vinieron junto con mi padre y mi madre, Luisa, César y Mausi, en el barco que hacía su último viaje, el Campana. Se conocieron en el lugar de reclutamiento en Francia. César era el jefe. Tenía 4 años más, por lo menos 4 años más. I a mi no m'eixien els números, perquè teníem pràcticament la mateixa edat. César era de 1917 y Luis de 1918. Don Guillén, César nació en 1914. Yo tengo la prueba que fue la carta que le mostré. La carta la mandó en el año 66, donde decía cuántos años había cumplido, 52. Entonces no había ninguna duda que había nacido en el año 14. Tenim un home misteriós que suposadament en 1914 té un fill amb una dona del servei domèstic, Ana Maria Serra, a qui també suposadament casa amb un treballador de la seva empresa, per a inscriure en 1917 el seu propi fill com a fill legítim del nou matrimoni. Alhora, l'home misteriós li assigna a José Orquín un sou estratosfèric per a que es faci càrrec del xiquet. Ha de ser, en la València de l'època, algú amb molt de poder per a fer tot això. Estem davant del número 4 del carrer Alboraya, on vivia la família de César Orquín. Ja no n'hi ha res i l'edifici ha desaparegut. En canvi, sí que veiem ahir davant el palauet que pertanyia fins a 1952 a la família Treno. És una de les més històriques i de ranci i abolengo que ha tingut València en els últims 2 segles. Les diferents sorpreses que anava descobrint van fer que em vinguera a la memòria el que deia un exdeportat. A la liberación el César debía escaparse porque tenía un hermano suyo que era el pianista que estaba en Estados Unidos. Estem parlant de fills de José Orquín o és del pare verdader? El palauet ocupava el número 8 del carrer Alboraya. Ara era el 6. A la cantonada devia estar el número 2. Després, el número 4, residència dels Orquín Serra. I en el número 6, que devia d'estar així mateix, qui vivia en el número 6? Quan ho vaig descobrir, va ser una bomba que ho va fer trontollar tot. Incluso salió en una película de estas musicales que salían después de la guerra, se llamaban muchas molas, con los colores. Sí, sí. Ese era un pianista que salía acompañando a la muchacha, la guapetona del Dir València i dir Hollywood és dir Iturbi, perquè no hi ha hagut ningú d'altre valencià que hagi triomfat a Hollywood com ha triomfat el senyor Iturbi. En la dècada dels 40, ell és una estrella rutilant de l'univers de Hollywood. Un dia em telefona un senyor, que jo no sé qui és, que és un tal Guillem Llin, i me pregunta sobre Iturbi, que ell havia descobert que son pare treballava en el gas Lebón. També va preguntar on vivien i jo vaig dir, home, en Sambul, encara que després se trasladen al carrer Alboraya. Perquè, claro, tenien 2 fills abans i després naixen 2 fills més, el Josep Iturbi i l'Amparo, la xicoteta, i, claro, segurament el pis del carrer Sambul es quedava xicotet i passen allà.
La història dels dos germans és paral·lela i la mare és la que sempre els acompanya. La mare era l'humus, era la terra, era València. Yo tenía 9 años y vino Iturbi a inaugurar el Teatro Ópera de Mendoza en la calle Lavalle. Tocaban ahí con la Sinfónica de Mendoza y hacían el ensayo en el Teatro Independencia. Y mi papá me llevó, me sacó de la escuela y me llevó. Me dejó enfrente del teatro y me dijo, te cruzo la calle y me vuelvo. Te va a estar esperando mi hermano en la puerta. Vas sola, yo no voy. Apareció, yo lo vi, cara de Orquín, de pariente por mi papá. Él me vio y me dijo, eres de la familia, me dijo en dialecto. Yo le entendí porque valenciano y catalán lo entiendo bastante bien. Él me recibe y entramos con otra señora que iba con él y nos ubican en un palco. Toca el ensayo, termina el concierto, yo de refilón lo veo a mi papá que sale para la plaza. O sea que escuchó el concierto adentro del fondo. Nos despedimos todos. Y me dice mi papá, tocó para vos como no ha tocado en su perra vida tu tío. Yo sabía que su padre biológico y su madre no tenían los mismos hijos. Por lo que decía, tenía como 14 hermanos y generalmente tenían la casa llena de niños. Pero sabía que su madre se había hecho cargo de encontrar a esos hijos y de ponerlos en contacto con sus propios hijos. Yo solo tengo noción o conocimiento de Iturbi, la hermana de Iturbi, la Nieve, Lamparín y mi papá, 5. Pero los demás, como que... A ver, te voy a explicar. Había un... No quiero decir rechazo, pero había un tú aquí y yo allá. Reconec que jo amb aquesta família em perdia al final, però, sorprenentment, sempre hi havia un fil del que poder seguir estirant. Es un poco lioso. César tenía varios hermanos, por decirlo así, entre ellos eran los Iturbi, igual que una hermana que fue monja, sí, Amparín. És la veu del seu marit. Sí, és la veu del meu marit, José Luis Ibáñez Orquín. Crec que es va reunir en tu. Sí, en l'any 2019. Exacte. Mi madre también fue hermana de mi santa madre. Mi yaya se llamaba Nieves Lloret Compañe y mi madre se llamaba Nieves Orquín Lloret. Mira, la meva sogra, Nieves Orquín Lloret. I del pare, saps alguna cosa? Jo no sabia res fins que estos dies, buidant uns caixons, vaig trobar uns documents en el que posava que José Orquín, que va morir en el 1978, va tindre 2 fills, César Orquín i Amparo, que després era monja, va reconèixer com a filla a la meva sogra. Mi papá aparentemente vivió de chiquito bien, el resto no. Por lo que él decía, el resto ha sido todo sufrimiento. Había plata de por medio, pero no había felicidad. Mira lo que deia José Luis del seu avi. No supe nunca quién era mi abuelo, no se nombró nunca. Gràcies, Reme. Gràcies. Yo tampoco pregunté nunca nada. A ver, yo vengo de Europa sin parientes y llegué acá y tampoco tenía parientes y no tenía noción de nada. Para mí era como una historia. Todo esto era una historia, un cuentito.
Am 17. Mai 1942 erhält das Kommando Cäsar die überraschende Information, dass sie von einem Tag auf den anderen in ein anderes Lager wechseln müssen. Sie können nicht mehr im Vöcklerbruck bleiben und werden nach Ternberg transportiert. Diese Nachricht erfüllt sie mit einer großen Ungewissheit, da sie hier auf einer Großbaustelle arbeiten mussten. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich fand eine umfassende Industrialisierung des oberösterreichischen Zentralraums statt. Diese Industrialisierung erforderte natürlich auch zusätzlichen elektrischen Strom. Dieser Strom sollte nun durch eine Reihe von Kraftwerken entlang des Flusses Enns stattfinden. Das Cäsar-Kommando musste hier neben anderen Zwangsarbeitern in der Baugrube arbeiten, um diesen Kraftwerksbau zu realitzar. De Vöcklerbruck a Ternberg, jo crec que és com el cel i la terra. En Ternberg estaven molt malament. Como se quejaban de que el rendimiento de los españoles no era lo que ellos esperaban, un día hizo llegar al campo a los ingenieros o capazaces, nos hizo desnudar a todos en el campo y les dijo: ¿creen ustedes que pueden trabajar y qué rendimiento pueden dar? Miren, están casi todos medio muertos. Y a partir de entonces se incrementó en el doble la comida. O sea, esas eran las ventajas de César. César Orquín constantment està elaborant estratègies per a demostrar a les SS que estan sent més productius i que estan treballant més del que sembla. Produir en 6 començava en llistats, en ràtios, i feia veure als alemanys que havien produït 10. Llegó a tener tanto predicamento que incluso se traían los planes de las obras al campo para estudiarlas, fíjate. Y entonces iba y venía con un soldado, pero nadie sabía quién acompañaba a quién, porque César exultaba mando, autoridad, fuerza. Davant de republicans tenia que aparentar que ell era un republicà més, però front als nazis tenia que aparentar que estava a favor dels nazis. És a dir, que va tindre que anar per un cable finíssim en què qualsevol errada li hauria pogut costar la pell. Hi ha diferents versions sobre el nombre de morts que va haver aquest comando de Tensberg, que se situa entre 12 i 14 segons mirem els arxius d'Ernest Gallard, de la Memorial de Mauthausen o d'altres deportats. Si agafem el comando que hi havia a la part de dalt del riu Enns, el comando de Großramming, tinc així una nota per tindre-ho clara, van estar 20 mesos. N'hi havia 1.013 deportats. D'ells va morir 227, el 22,4%. En canvi, en Ternberg, si fem cas de les dades de Gallard, de 408, 12 morts, el 3,2% en 2 anys i mig. Això, anualitzant les dades, és en Großramming el 13,8% i en el comando de Ternberg 10 vegades menys, el 1,3%. Les xifres canten per elles soles. En septiembre de 44 suspendieron el comando y volvimos a Mauthausen. Mauthausen ya no son Mauthausen del principio. Los españoles de Mauthausen ya están situados todos ya. Les ha costado mucho, porque los demás están muertos, han salido por la chimenea. Los republicanos se dan cuenta que para poder sobrevivir tienen que empezar a ocupar los puestos que en ese momento tienen en Mauthausen los alemanes y sobre todo en Gusen. A la tornada a Mauthausen el clima està totalment enrarit perquè el control intern és absolutament dels comunistes. Aleshores, vincular-se a César pot arribar a ser perillós. Algunos del comando tienen amigos ya que se han quedado en el campo, que ya están establecidos. Y entonces les dicen, bueno, pues quédate aquí. Y estos muchos se quedan ya a Mauthausen, porque tienen una protección. Sempre és observat amb suspicàcia per part dels comunistes i per tant l'acusen d'haver maltractat els seus companys i d'haver dut a la mort alguns dels que formaven part del comando César.
Las mayores vejaciones, barbaridades y ataques que a mí me ha dicho un deportado, me las ha dicho Mariano Constante. Y lo puedo resumir en una. Era un vendido de los nazis y hacía lo que los nazis le decían. Mariano Constante va llegir en El gran showman de Mauthausen. Que el libro Los años rojos, a mí un deportado valenciano me lo enseñó y cada página tenía 20 cosas en rojo, mentira, mentira, mentira. Es un hombre que para muchos deportados quiso vivir de la deportación. Y las mayores discusiones que yo tuve con Paco Batiste fue de César Orquín, porque Mariano Constante le reiteraba el planteamiento de César Orquín. Algún español fue indigno de ser español, porque aceptó ser capo también. Yeah. Cal tindre en compte que ni Batiste ni Constante van estar en cap moment en el comando César. De ver el bienestar de los capos de un lado y la muerte del otro. Si te proponen a tú ser capo, es que puedes criticarlo. ¿Pero podías decir que no? Sí, pero algunos españoles aceptaron ser capo. Y a mí me llamó Luis Stein la primera vez que hablé con él, me acordaré toda la vida. Me dijo, te estás confundiendo. César Orquín no es ningún capo. Y ese es el primer error que comete la gente. César Orquín és un jefe de comando. De capo nada. En Kyle Reich és molt important les lluites internes entre comunistes, que estaven bastant ben organitzats dins del camp, i els sindicalistes. A César le mandaban y él se reía. El problema es que no lo controlaban. Y entonces, claro, como ellos querían controlarlo todo, pero a César no lo controlaron nunca. Y esa es la realidad. Hi ha molts llibres que parlen de la deportació, però llibres que s'atreveixin a plasmar les contradiccions i les tensions polítiques que hi havia dins d'un camp de concentració, jo no n'he llegit. Im Laufe des Jahres 1943 gelang es den Alliierten, Luftangriffe auf Standorte der Rüstungsindustrie im Deutschen Reich zu fliegen. Ein großer Angriff im August 1943 erfolgte auf das Außenlager Praxwerke in Wiener Neustadt, wo die A4-Rakete hergestellt wurde. Dieser Standort wurde zum Teil dann hier nach Redl-Zip verlegt. Redl-Zip, antigua fábrica de cervezas, donde bajo aquellos túneles se hacía armamento de guerra, porque así estaban al amparo de posibles bombardeos. In das Außenlager Redl-Zip wurden etwa 2000 Häftlinge unterschiedlicher Nationalität geschickt. Von diesen 2000 waren etwa 400 Spanier des Kommandos César. Veient com es maltractaven allí els deportats, César Orquín el primer que fa és ficar unes barreres que els meus homes així no es poden tractar. Die Rüstungsindustrie wurde nach Möglichkeit bombensicher unterirdisch untergebracht. Die Produktion der A4-Raketen war ein letzter verzweifelter Versuch, eine Wunderwaffe zu entwickeln, um den Kriegsverlauf zu ändern. Quan jo es començo a investigar sobre Redl-Zip, em trobem que és un comando en una mortalitat bastant elevada. In nur 6 bis 8 Monaten starben von 1900 Häftlingen 226, also eine Sterblichkeit von etwa 12%. Wie viele von diesen 226 Toten oder ob überhaupt Häftlinge des Kommandos César dabei waren, wissen wir heute nicht. Dazu sind noch Forschungen notwendig. Al mes de març de 1945, al voltant d'un centenar de republicans espanyols són desplaçats des de Redl-Zip a Gusen. Els comunistes acusen a César Orquín d'haver enviat a la mort a aquestes persones.
Spätestens ab Herbst 1944 kommt die deutsche Wehrmacht im Krieg immer mehr in die Defensive. Die alliierten Armeen rücken von Westen her vor, die Rote Armee, die sowjetische Armee von Osten her. Und das hat zur Folge, dass immer mehr Konzentrationslager aufgelöst werden müssen. Quan la guerra es demostra perduda per als nazis, el comando de César és desplaçat des de Relcip a Ebence, però es produeix una desbandada de republicans espanyols i també César desapareix. Mauthausen war das letzte der großen Konzentrationslager, die befreit wurden. Am 5. Mai 1945 traf die US Army hier in Mauthausen ein und befreite rund 18.000 Gefangene, etwa eine Woche nach dem Selbstmord Hitlers und wenige Tage vor der endgültigen Kapitulation Nazi-Deutschlands. Zwischen 1938 und 1945 wurden rund 190.000 Gefangene aus unterschiedlichsten Ländern hier nach Mauthausen geschickt und in etwa die Hälfte, mehr als 90.000 Gefangene, kamen hier ums Leben. Y a la liberación solo hubo la muerte de los capos españoles. ¿Españoles? ¿Los Por mataron? venganza, sí, los mismos españoles mataron a los capos. A César este lo mataron. César. No, a César no, al segundo de César, Flor de Díaz no. A la liberación, viniendo de Alemania en el tren, se encontró con el secretario. Era un indeseable, me llamaban el secretario. Sí. Y parece ser que este se encontró con Flor de Lis y lo apuñaló, asesinó a Flor de Lis. El fet és que una setmana després César Orquín reapareix allà on es trobaven els republicans en l'escola de Font-Labruc i demana que hi hagi una manifestació pública sobre si algú té alguna cosa que acusar-lo. Ningú es manifesta per a acusar-lo absolutament de res. La pressió sobre César Orquín és molt forta i 6 homes que havien estat en el seu comando fan una declaració jurada de que estan disposats a anar a on faci falta a declarar que César havia contribuït a la supervivència de molts dels deportats que havia tingut al seu càrrec. Mi tío Erich Riedel era dirigente comunista en Austria y me había comentado que estaba buscado por los comunistas, mi papá. Eso me lo dice después mi papá acá, que a él lo buscaba un tal Martínez, comunista, secretario Martínez le llamaban, y entra a Buenos Aires a buscarlo para masacrarlo, por acabar con él. Ahí decide mi papá venirse a Mendoza. Que la memòria de la deportació política a l'Europa occidental, sobretot França i Itàlia, és una memòria heroica. És el resultat de dir-se i fer entendre a tothom que s'ha guanyat el feixisme i el nazisme gràcies a les organitzacions polítiques, majoritàriament al Partit Comunista. Hi ha una necessitat de dir-se hem vençut el mal i l'enemic. El que passa que això té un preu, d'excloure altres col·lectius que no són tan poderosos, que ens on ha quedat la memòria anarquista. La clau per a conèixer la importància dels comandos dirigits per César era saber quantes persones havien mort. I això ningú ho havia sabut fins aleshores. Calia trobar el nom de tots els membres dels comandos de César per comprovar quants n'havien sobreviscut. Per sort, comptava amb esta meravella del llibre, el llibre memorial de Benito Bermejo i de Sandra Checa, amb les dades de republicans espanyols que havien anat a parar als camps de concentració nazis i qui havia mort i qui s'havia salvat. En este llibre consten els 7.000 que van anar a parar a Mauthausen. En definitiva, jo el que tenia que aconseguir era fer tots els llistats del comando César.
La primera troballa va ser casual. En demanar tota la informació que hi havia de César Orquín en l'arxiu de Arolsen, vaig descobrir que tenien el llistat del comando de Red del Silf. I confrontant-lo amb el llibre memorial em trobo la sorpresa. No hi havia mort ningú. Clar, podríem pensar que al final de la deportació les possibilitats de sobreviure eren majors. En canvi, de Foklabruck i de Temberg no hi havia cap de llistat en Arolsen i m'enfrontava a un problema important. Però trastejant en la web d'este arxiu, em vaig adonar que en el cas dels primers comandos que es van crear, els nazis els havien anotat en les fitxes dels deportats que en formaren part. Així vaig poder configurar el llistat de Foklabruck amb dosis de fiabilitat molt altes. Va ser enormement laboriós i en això Guillem va treballar durant mesos a través dels arxius d'Arolsen que fins aleshores eren desconeguts. Vaig haver de mirar-me en internet, una a una, les fitxes dels més de 7.000 republicans deportats en Mauthausen. Al final de la correguda me'n van eixir vora 300 noms i, sorprenentment, ningú d'ells havia mort a Foklabruck. És un fet excepcional, perquè desmunta la primera gran acusació de la que va ser objecte César Orquín. César no enviava a Mauthausen als més febles a que es moriren allí. I quedava la segona acusació, el centenar de comunistes presumptament enviats per César de Red del Silf a Gusen per ser executats. De la llista de Red del Silf me n'eixien 0 morts, però qui sap si no incloïa els enviats a Gusen? Vaig preguntar a Arolsen si tenien aquesta llista i bingo, la tenien. Tots els deportats espanyols a Gusen que provenien de Red del Silf figuren en el llistat original del comando. Per tant, ningú d'ells va morir. Però encara hi ha més. N'hi havia també els deportats que havien enviat un altre comando, del comando de Steyr a Gusen. Què volia dir això? Doncs que la decisió no havia estat presa per César Orquín, sinó que era una decisió del alt comandament nazi. Però em queda una espina clavada, no saber si en Temberg havia mort algun deportat més. Però un mes t'esperes, salta la llebre. Yo no sabía qué tenía que buscar. Mi papá me entregó cosas que me dijo, usted lo guarda y lo guarda. Y me hizo prometer que nunca más, pero bueno, acá estoy, pecadora, ¿qué va a hacer? Y cuando él me dice algo, yo busco los papeles y se los muestro. Y él me dice, estos papeles los busca todo el mundo. Y ahí se los entregué, se los fotocopié. Era el listado del comando de Tender. La desafortuna se m'havia aparegut. I després de confrontar-ho, arriba el resultat final. Ni un més desapuntats per Ernest Gallard. 12 morts a Temberg. Comando César. 4 anys, 3 destacaments i 12 morts. Seguint aquest fil d'un cert segrest de la memòria, que aquest personatge de l'August César Orquín hagi passat d'alguna manera desapercebut, jo ho trobo extraordinari. El mestratge de l'Amat Piniella és que no se n'està de criticar el caràcter del César Orquín August. Podia ser un megalòman, podia ser superbi, allò era la seva obra. I així apareix, no?, a Kayla Reich, i això encara el fa més realista. Hola, Manuel. ¿Cómo va? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va el recuento?
Y estoy aquí explicándolo. Manuel és un cordobès de la Rambla, aficionat a la historia. A mí me sigue impresionando el diario que me facilitaste, porque está escrito en el momento clave. Sí, se trata del diario de José Enrique Cuenca Blanco, un deportado del Comando César de Almansa. Era un diario inédito que conservaba la familia. Del 26 de marzo de 1945, semana antes de la liberación, dice, hablando de César: ha impuesto su autoridad ante todo. Él ha pegado a sus mejores amigos. Él ha castigado severamente a todos los que han cometido una acción insignificante para contrarrestar la injerencia de las autoridades en su campo. Él lo ha conseguido, y él ha sacado con vida de 408 seres que le fueron entregados 395. Es decir, que estamos hablando de 13, 12... Demoledor, y lo difícil que sería llevar tal recuento. 12 muertos de 437 que ahora mismo hay contabilizados, es un 2,75% de mortalidad. Esa es la obra de César Orquín. Contrasta enormement amb els morts a Mauthausen, que són 2 de cada 3 els que van morir, que van ser assassinats a Mauthausen. Y hace muy poquito, te puedo decir que un mes, yo me encontré con un documento de aquellos deportados que los nazis les pagaban diariamente dinero por los trabajos que realizaban en el campo de Mauthausen. Kyle Reich també ens mostra que hi ha uns presos polítics que estan sota el satèl·lit de l'organització comunista i que són ells qui decideixen també quins són més privilegiats que altres. Y, ante mi sorpresa, aparece Mariano Constante, que también cobra. Pero le ponen lo que es, y ahí lo que ponen es que escapó. Y yo eso nunca lo había oído, ni a mí Mariano Constante jamás me lo había dicho. Això és molt dur. El que explica Kyle Reich és molt dur. És molt dur de llegir i és molt dur d'empassar als anys 50 i als anys 60 y en el nuestro país als anys 70. El aparato del Partido Comunista del campo de Mauthausen estaban todos enchufados. Aleshores, bona part de les dificultats de publicació i de recepció de Kyle Reich venen donades perquè feia miques la idea de la heroïcitat. No era convenient. ¿Usted por qué cree que ha sobrevivido? En parte tuve suerte. Y la suerte cae como cae. A quien le toca no se sabe nunca. A cualquier esquina de barraca del campo te salía alguien con una porra y te daba o un SS o un capo, un jefe de barraca, y a patadas te mataban. Salí de allí, fui al comando, se nos pedía mucho trabajo, pero no había palizas, no había ninguna clase de brutalidad contra nosotros. Brutalidad física. La suerte es que hay aquí en lugar de ir a Steyr. Los hombres en Steyr morían como moscas. Quizás seguramente uno de los comandos más terribles que había, el de Steyr. Una suerte. Fue una suerte. Guillem no és un investigador a l'ús i, per tant, podem dir que té una metodologia acadèmica, però això té l'avantatge que mai oblida que està parlant de persones i la proximitat amb la que arriba, que li va permetre comptar amb la confiança absoluta de la família Orquín. Cada vez fuimos abriéndole más las puertas de nuestra vida y nos ha mostrado muchas cosas de mi abuelo que nosotros desconocíamos. Quan ell s'aproxima a la filla, jo crec que interpreta que ell va buscant la veritat i posar en valor al personatge de César Orquín. Això fa que li obriguen les portes i que puga accedir a documents que canvien la història. Me sentí tocada por muchas cosas que decían acá
Y yo era chica y escuchaba que decían el gallego loco en la radio, en todos lados. Y mi papá no era loco. Mi papá tenía ideas muy modernas. Era una persona muy educada. Hablaba 7 idiomas. Consideré que era el momento de decir, vos no sos loco. ¿Entendés? Creo que el redescubrir la historia y poder mostrarla y poder revalidar al hombre que fue tu padre, creo que es aliviador. Yo siempre confié en cómo era mi papá, yo sabía cómo era mi papá. Entonces, yo sabía que había gente que había salvado, entonces yo sabía que eso iba a salir en algún momento. Te estuvieron encerrados. Ya cuando te vayas no vas a tener más ganas. Mi madre sabía más cosas, lo que pasa es que ella creo que él también lo tenía guardado dentro de esa niña de 4 años. Todos sabíamos que él había estado en un campo de concentración, él nunca lo escondió, al contrario, lo decía. Y en 2015 me llamó un periodista de aquí de Valencia y me dice, yo quiero que hablemos del Comando César. Y yo me quedé, ¿del qué? ¿Del Comando César? Nunca jamás él me dijo que existía el Comando César, ni que él había sido el capo del Comando César. César Orquín Serra es el único deportado republicano español de los campos de concentración y exterminio nazis que gracias a él se salvaron cientos de deportados. És possiblement l'europeu més important que passa pels camps d'extermini, perquè el que ell aconseguís no ho aconseguís ningú. Si solamente mueren 12 en 4 años, eso no hay, vamos, en ningún comando de ningún campo nazi ha ocurrido eso, en ninguno. Recién logré comprender su dimensión histórica, su dimensión como héroe de la humanidad, héroe humano. Cuando vinimos a América y yo fui más grande, empezamos a tener una vida plena, porque todo lo otro quedó un poco rezagado y se empezó a vivir con mucha felicidad. Vos sabés, Guillén, que mi papá pidió expresamente antes de morir que toda su vida quedara como un libro cerrado. Sí. Hemos hecho un problema porque lo hemos abierto. Ya sé que lo hemos abierto, Mausi, y a mí me duele profundamente porque os he hecho sufrir en muchos momentos, pero es que habían sido arrancadas unas páginas de cuajo del libro de la vida de tu padre y había que ponerlas en su sitio para conocer la verdad. Realmente parece que quien fue muy importante en la vida de César Orquín fue su mamá, Ana María Serra Bosca. Sí, realmente la quería muchísimo. Era un espejo para él en todo lo que hacía y hasta los últimos días de su vida y en su lecho de muerte le hablaba a ella en valenciano. Se acordaba permanentemente de ella y la llamaba mami. No me hagas llorar. No llores. No me hagas. No llores. No me hagas llorar. Gracias, de verdad, gracias. Gracias a ti. Tengo una duda. ¿Por qué tu padre nunca quiso reivindicar su extraordinario papel que hizo en Mauthausen? Lo que pasa es que mi papá era una persona muy especial y no le importaba lo que opinaran los demás. Entonces decidió que eso terminaba ahí. Él había hecho lo que tenía que hacer y San se acabó. Pues tu padre fue un héroe en un lugar nada propicio para la heroicidad. Yo creo que fue el héroe más grande que hubo en todos los campos de concentración del nazismo. Para mí fue solo mi papá. Y para los hijos, los padres son héroes siempre.